Emocionante. Niño de 8 años ofrece a su madre al CEO en un encuentro sorprendente en el parque. Miguel, con su camiseta desgastada y desgastados zapatos de su hermana mayor, corre hacia el parque como si cada paso fuese un escape de su realidad. A su alrededor, las risas de sus amigos resuenan, pero en su mente hay una imagen más pesada. Su madre, María, llegando a casa cada noche, agotada después de largas horas en la fábrica. Aquella tarde, mientras el sol se escondía, Miguel tiene un momento de pausa. Sus ojos se fijan en un grupo de adultos reunidos. El centro de la atención lo tiene un hombre de traje. Las palabras que fluyen entre ellos parecen extrañas y distantes, pero una frase atraviesa la bruma de sus pensamientos: el trabajo duro y la dedicación. El niño siente un nudo en el estómago. No puede evitar recordar las historias de su madre y decide dar un paso hacia adelante, acercándose con la inocencia que le caracteriza. Su voz, clara pero temblorosa, resuena entre las risas. «Yo puedo ayudar. Mi mamá puede ser su asistente personal. Ella trabaja duro y es muy buena en lo que hace. Así podríamos tener más dinero y mi mamá no tendría que estar tan cansada». El silencio se instala en el aire. Los rostros de sus amigos se congelan y el CEO, sorprendido, lo observa con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Dudando por un instante, el CEO lucha contra su percepción. ¿Cómo es posible que un niño pueda tener una visión tan clara sobre el sacrificio? Las risas a su alrededor parecen ahora apagadas, como un eco lejano que resuena en su mente. La propuesta del niño es vulnerabilidad pura, un reflejo de la lucha diaria de miles como María. Mientras el sol comienza a ocultarse, la angustia de Miguel se intensifica. ¿Su madre no merece algo más que solo sobrevivir? Siente su pecho apretado, la respiración entrecortada. Este encuentro no es solo una charla casual, es un intento genuino de cambiar el destino. En su mente, la brecha entre la vida del CEO y la de su madre se hace más evidente. Aquí está un hombre que ha escalado peldaños de éxito, pero ¿a qué costo? Miguel quiere que vea el valor que hay detrás de cada sacrificio, que su madre sepa que su lucha no es invisible. Miguel se siente atrapado en un mar de incertidumbre. La respuesta del CEO podría cambiar todo. ¿Tomará en serio su oferta? La angustia busca asfixiarlo, mientras las sonrisas vacías de quienes rodean al CEO se asemejan a un clamor distante. La presión le provoca un sudor frío, y en su mente se cruzan pensamientos. Su madre tiene una historia que contar. Su fortaleza es un estandarte que no puede permanecer oculto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El CEO, incierto, siente cómo su mundo de cifras y estadísticas se tambalea ante la sinceridad de un niño. Cada mirada que lanza hacia los adultos a su alrededor es una batalla interna. Su vida dictada por el éxito y lo superficial confronta la pureza de Miguel. El niño, notando la indecisión en su rostro, se sumerge nuevamente en sus dudas. Si fallaba, no solo decepcionaría al hombre, sino también a su madre. Y en ese instante, el eco de los resoplidos y murmullos de su grupo de amigos lo despiertan de su trance. Miguel, con su espíritu indomable, toma una decisión. «Vengan, amigos, háganle saber a este señor por qué nuestras mamás son las más fuertes», ordena, incapaz de contener la urgencia en su voz. Con su corazón latiendo en sus oídos, observa a sus amigos acercarse, sintiendo que cada historia compartida puede ser un paso hacia una conexión real. Pero mientras sus palabras llenan el aire, una sombra se cierne sobre el escenario, un oscuro giro que amenaza a silenciar la esperanza naciente. La atmósfera se volvió tensa en un instante. La vibrante energía de la conversación se tornó en un murmullo incómodo. Miguel notó cómo algunos adultos comenzaron a reírse de manera disimulada, como si estuvieran burlándose de su osadía.
Sentía el peso de sus miradas, la burla en sus voces y la incredulidad en sus gestos. Sin embargo, en su interior la determinación crecía. Este era su momento y no permitiría que la marea de desdén lo arrastrara. «Díganle lo que nuestras mamás hacen cada día», repitió Miguel, su voz alzándose por encima de los murmullos. La angustia en su pecho se convertía en un motor que encendía su pasión, instando a sus amigos a unirse a su causa. Ellos, todavía titubeantes, comenzaron a compartir historias, cada una un destello de la fortaleza que sus madres encarnaban. Mientras hablaban, Miguel se dio cuenta de que él no era solo un niño arriesgando su voz. Estaba de pie en la intersección entre el poder y la humildad. Observando al CEO, sin darse cuenta, estaba abriendo una oportunidad de revelación personal, no solo para él, sino también para el hombre que, hasta aquel momento, había sido un extraño en su vida. Pero además, había un atisbo de preocupación. ¿Y si su esfuerzo era en vano? La desesperación se asomaba en su mente, pero a la vez una chispa de esperanza. El CEO, con el entrecejo fruncido, sintió la presión de la situación. Por un lado, estaba el peso de su éxito profesional, construido sobre años de sacrificio y decisiones difíciles. Por otro, la sincera petición de un niño que desnudaba la complejidad de su propia humanidad. Un torrente de emociones cruzó su rostro, mientras parecía recordar su infancia y la admiración que sentía por su madre, quien había trabajado incansablemente para sostener a la familia. Miguel, mirando con atención, captó la lucha interna del hombre. Podía ver cómo la chispa de empatía comenzaba a encenderse. Era como si cada palabra de sus amigos le recordara que el éxito debería ser sinónimo de valor y no de desprecio por aquellos que labran su camino día a día. Mientras los relatos continuaban, algo cambió en el aire. La risa burlona se apagó y una atención genuina tomó su lugar. Esa conexión, invisible pero palpable, comenzaba a formarse. Pero el CEO, enfrentándose a su propia vulnerabilidad, finalmente se abalanzó hacia atrás, como si buscara un refugio en su rol. Esto es un parque, niño, no es un lugar de negocios. La observación, aparentemente despreciativa, lanzó a Miguel en una corriente de decepción. Se sintió pequeño, como si su esfuerzo jamás podría tener un efecto. Su corazón latía como un tambor en su pecho, y una visión oscura comenzó a dibujarse en su mente. Era posible que todo su esfuerzo había sido inútil. Pero esto es un lugar donde la comunidad se reúne, donde los sueños pueden nacer. Miguel no pudo contenerse, y su voz salió a relucir con una intensidad que sorprendió incluso a sus propios amigos. Era la verdad que él conocía, una chispa de esperanza que había surcado su pecho y que no podía permitir que se extinguiera. De repente, sintió cómo su determinación encontraba el espacio en la brecha de lo posible. El CEO lo miró y sus ojos parecieron perderse, atrapados en la mirada sincera de un niño que se atrevía a desafiar el orden establecido. Pero justo en ese instante, algo en la fachada del hombre comenzó a quebrarse. Sin previo aviso, una figura oscura emergió de entre la multitud. La tensión se volvió palpable y la buena voluntad de Miguel se enfrentaba a un nuevo desafío que podría poner en grave peligro su esperanza renacida. Las sombras parecían acercarse y la incertidumbre lo envolvía de nuevo. Había llegado el momento crucial para Miguel. ¿Lograría mantener encendida la luz de su propósito o se vería arrastrado por la corriente de la desesperanza? El rayo de incertidumbre que atravesó el corazón de Miguel lo obligó a replantearse cada paso que había dado hasta ese momento. La intromisión de la figura oscura lo dejó paralizado, un nudo se formó en su garganta y la calidez de su pasión se tornó en suedo frío. ¿Era este el final de su lucha o simplemente un balón más en su camino hacia el crecimiento? La figura del extraño avanzaba, y Miguel no pudo evitar sentir cómo el sudor se acumulaba en la frente. Era uno de esos adultos que había visto en el parque, un hombre que parecía estar esperando el momento oportuno para cerrar el capítulo de desprecio que había empezado a escribir.
El nudo en su garganta se convirtió en una presión, y en su mente un torrente de pensamientos comenzó a fluir. Debo ser fuerte, se repitió mentalmente una y otra vez. En lugar de rendirse ante la vulnerabilidad latente del momento, decidió que tenía que hacerle frente a su propio miedo. Este sentido de propósito cobraba vida en su interior, como una llama que brotaba tras días de lluvia. Era su momento de brillar, no solo por sí mismo, sino también por todas las historias que había escuchado y por las mamás que merecían ser reconocidas. «¡Un segundo!», exclamó, convirtiendo los murmullos y el silencio en un eco de su determinación. «Lo que estamos diciendo aquí es importante. Nuestros sueños también son parte de este lugar». Las palabras salieron como un torrente, arrastrando consigo su inseguridad. La atención de la multitud empezó a moverse de su pequeño cuerpo hacia él, atrayendo la mirada de personas que hasta hacía unos instantes dudaban de su coraje. Miguel hizo una pausa, ofreciendo un momento para reflexionar, consciente del poder que ahora estaba reclamando. La figura del hombre oscuro se detuvo a solo unos pasos, entre la curiosidad y la amenaza. El CEO, por su parte, pareció dudar, como si el murmullo de la multitud empezara a romper las paredes de su desdén. «¿Qué tipo de empresario es usted si no puede escuchar a los más pequeños?», preguntó Miguel, con la mente aguda, proyectando su voz sin miedo. «¿Acaso la grandeza no se mide también por la forma en que puede tocar las vidas de los demás?». En ese punto estaba convencido de que no era solo un niño, era un portavoz de una realidad que los adultos rara vez querían enfrentarse. Su temor, ahora desgastado por la fuerza de un nuevo sentido de autoconfianza, se transformó en un impulso para desafiar lo que parecía inamovible. El CEO, en su ambigua posición, parecía batallar contra sí mismo. Se notaba que su fachada impenetrable comenzaba a despegarse con cada uno de los argumentos bien presentados por Miguel. Mientras éste continuaba, comenzó a darse cuenta de que su valía no dependía de lo que pensaban los demás, sino de lo que él podía influir al conectar con su propia esencia. Sin embargo, en ese instante decisivo, la figura oscura retrocedió un paso y con una voz grave se dirigió a Miguel. «Tú no sabes nada de la vida real, niño. Solo hablas porque no has enfrentado la dura verdad del mundo». La afirmación le atravesó el pecho como un dardo, reavivando la inseguridad dentro de él. Miguel, aún con la chispa que había encendido su voz, sintió que su determinación se tambaleaba por un instante. Pero en su interior se dio cuenta de las lecciones que había aprendido en sus cortos años. No se trataba solo de los retos, sino de cómo se respondía a ellos. La verdad podía doler, pero también podía liberar. «Quizás no sé mucho», comenzó a responder con calma, «pero estoy aquí para aprender. Sé que mis palabras pueden nacer de un lugar diferente al tuyo. Quizás nuestro entendimiento se equivoque, pero no dejaré que el miedo me calle». En lo más profundo de su ser, Miguel entendía que cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, lo moldeaba no solo como niño, sino como futuro hombre con voz. La mirada de la multitud se intensificó a su alrededor, y un nuevo sentido de esperanza se comenzó a formar. Pero el eco de la figura oscura aún pendía en el aire, un recordatorio de los desafíos venideros. Era como si la batalla apenas estuviera comenzando. Miguel miró nuevamente al CEO, cuyas emociones parecían aún enredadas en la confusión. El abrazo inconcluso entre los dos mundos, el del niño que luchaba por ser escuchado y el del hombre atrapado en su propia burbuja de logro, continuaba. ¿Podría Miguel realmente romper el ciclo del desdén o fue solo un faro que pronto se extinguiría? Un resplandor de determinación cruzó su mirada. Había llegado el momento de sentar un precedente. ¿Cómo podría cambiar su realidad si no se atrevía a defender lo que creía en aquel instante crítico? Un nuevo desafío se presentaba, y con eso la pregunta que aún le atormentaba. ¿Estaría preparado para dar el siguiente paso en su viaje de autodescubrimiento? La figura oscura parecía cobrar vida. Sus rasgos se transformaban en sombras que amenazaban con arrebatar a Miguel su momento. Sin embargo,
En medio de la tormenta emocional, ese niño valiente comenzó a discernir la claridad en la confusión. Era como si una nueva parte de él estuviera despertando, firme y decidida a no rendirse. Las palabras del CEO, antes implacables, ahora tambaleaban en su mente, reflejando un mundo más complejo del que había imaginado. Miguel sabía que cada argumento, cada mirada y cada duda se convertirían en sus rivales más desafiantes. Pero esto no era solo una confrontación, era una oportunidad para redefinir su percepción y su camino como individuo. En su interior, Miguel comenzó a formular su siguiente movimiento. Su respiración se hizo más profunda, más consciente. Se dio cuenta de que no podía simplemente reaccionar ante la figura oscura. Debía idear un plan que lo llevara a salir fortalecido. Su voz, aún resonante, tenía que canalizar no solo su determinación, sino también su vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que había estado escondida y que en lugar de debilitarlo, podía convertirlo en un espacio para sanar y comunicar. ¿Te has detenido a pensar, continuó Miguel, que tal vez esta conversación puede traer luz a un panorama de desilusión? Si puedo hacer que entiendas mi perspectiva, tal vez tú y yo podamos convertir este enfrentamiento en una lección para ambos. Esa chispa de ingenio lo iluminó. En lugar de seguir atacando, Miguel decidió construir puentes. Su mente rápidamente se llenó de ejemplos, historias de superación que había escuchado a lo largo de su vida. Historias que, aunque simples, contenían sabiduría profunda. La multitud se mantenía en un silencio expectante. Cada pequeño gesto de Miguel, cada palabra que pronunciaba, hacía que aquellos a su alrededor se sintieran parte de su viaje. En su corazón crecía una semilla de esperanza. Y si lo que parecía ser un obstáculo era en realidad la plataforma para un cambio real. Sin embargo, la figura oscura parecía resistirse. Sigue siendo un niño. El mundo real no tiene espacio para emociones. Aquí lo que importa es la capacidad de actuar, de competir y ganar. Miguel sintió su pecho apretarse nuevamente, pero ahora tenía un arsenal de palabras listas para ser lanzadas. Las emociones son la chispa que enciende nuestro verdadero potencial. Si no aprendemos a sentir, a escuchar y comprender, nunca podremos transformar lo que hay a nuestro alrededor. Eso es lo que me impulsa, el deseo de hacer un cambio, por mí, por mi madre, por todos los que luchan en la oscuridad. Al escuchar estas palabras, Miguel sintió cómo su determinación se revitalizaba. No se trataba solo de él, sino de las vidas que tocaba con su mensaje. Su voz se amplificó, resonando con una autoridad inesperada para un niño de su edad. Pero en un instante, el CEO dio un paso adelante, acercándose un poco más a Miguel. Había un destello de reconocimiento, pero también de incertidumbre en sus ojos. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que, independientemente de cómo esto pudiera terminar, había dado un paso trascendental en su propio viaje. Sin embargo, mientras la tensión en el aire se volvía palpable, un sonido inesperado interrumpió su intercambio. El murmullo de la multitud se transformó en confusión, incluso miedo. Un nuevo desafío estaba a la vista, y Miguel se sintió en la cuerda floja de su propio destino. La figura oscura sonrió, mostrando una satisfacción inquietante. «Ahora verás de qué se trata realmente el mundo». Esa frase colgó en el aire como una amenaza críptica, dejando a Miguel en una encrucijada. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad que se avecinaba? ¿O su viaje hacia el autodescubrimiento estaba a punto de volverse aún más incierto? Las piezas del rompecabezas comenzaban a moverse, y la adversidad podía enseñarle lecciones aún más complejas. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miguel, sintiéndose expuesto y vulnerable,
Trató de clarificar sus pensamientos y encontrar el camino hacia adelante. Las palabras del CEO resonaban en su mente como ecos de un destino incierto. ¿Era realmente un niño en un mundo que pareciera haber olvidado lo que significaba sentir? La tensión se rompió súbitamente cuando el sonido que había interrumpido su intercambio comenzó a intensificarse. Era un grupo de jóvenes. Al parecer discutían acaloradamente. Miguel podía escuchar fragmentos de palabras, desalojos, necesidades y desesperación. La imagen de su madre preocupada por mantener su hogar se coló en su mente, y con cada palabra que percibía, su determinación solo crecía. El espectáculo del mundo circundante se convertía en un recordatorio del motivo por el cual compartía sus emociones. ¿Entiendes ahora?, dijo el CEO, mirando a los jóvenes congregados a su alrededor. Este mundo está hecho de decisiones difíciles. Estás aquí hablando de sentimientos, pero ¿realmente entiendes lo que significa ser responsable? Cada uno de ellos está peleando por algo real: comida, techo, seguridad. Con una mirada firme, Miguel se enfrentó a esa perspectiva. La visión del CEO era limitada por la desesperación que él mismo negaba. No, lo que está en juego aquí no es solo una lucha por supervivencia, es también la lucha por esperanzas, por sueños que se encienden en la oscuridad. Nunca debemos olvidarnos de eso si queremos realmente avanzar. En su expresión, Miguel logró encontrar una chispa de conexión. Hablaba no solo al CEO, sino a todos los presentes, incluidos aquellos jóvenes que aún discutían y luchaban por ser escuchados. Sentía cada palabra resonar profundamente. Su voz, ahora centrada y llena de propósito, se volvió un arma poderosa. Este era un momento crucial que podía definir no solo su vida, sino también el entorno que lo rodeaba. Si nos enfocamos únicamente en lo técnico, en competir y ganar, ¿qué queda de nuestras vidas? Las emociones son el motor que nos permite actuar desde un lugar auténtico. Podemos generar un cambio radical, no solo aquí, sino en todos los que se atreven a soñar. Mientras sus palabras se expandían por el espacio, el CEO comenzó a mostrar un leve titubeo. La figura oscura, que hasta ese momento había parecido inflexible, ahora parecía permitir un resquicio de reflexión. Sin embargo, Miguel no podía permitirse relajarse. El desafío que se presentaba era aún más grande. Un grito de la multitud cortó el aire. No podemos quedarnos callados, debemos hablar por nosotros mismos. Los jóvenes habían dejado de discutir entre ellos y se volvían hacia el escenario, ansiosos por encontrar un mensaje que resonara con su realidad. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, pero no por miedo, sino por un nuevo entendimiento de su voz en esta conversación colectiva. ¿Era esto lo que realmente significaba dar un paso al frente? Era un nuevo nivel de responsabilidad y conexión. Sin embargo, en medio de esta revelación, un nuevo estruendo se escuchó. La figura oscura del CEO retrocedió mientras una sombra más grande y amenazante se cernía sobre el lugar. «Has despertado el interés del mundo, niño», dijo una voz profunda que retumbó en su pecho. «Pero hay cosas que no comprendes». Miguel se sintió atrapado. A pesar de su evolución, el desafío se tornaba ahora más complejo y la incertidumbre volvió a cernirse sobre él. «¿Estás listo para conocer las verdaderas reglas de este juego?», preguntó la sombra, dejando un aire de inquietud y curiosidad. El futuro se había iluminado con nuevas posibilidades, pero también con nuevos peligros. ¿Podría Miguel traducir su evolución personal en poder real para cambiar su mundo? ¿O se vería aplastado por la magnitud de la verdad que se avecinaba? La bruma de tensión que había empañado el ambiente empezó a disiparse lentamente, pero la sombra que se había cernido sobre Miguel no hacía más que alargarse. Cada palabra del misterioso interlocutor calaba en su conciencia, como si estuviera siendo empujado hacia un abismo del que apenas podía vislumbrar la salida. La definición de responsabilidad que le había instado el CEO giraba en su mente, cuestionándose si en realidad estaba preparado para lidiar con ese nuevo nivel de gravitas. Con un esfuerzo monumental, Miguel buscó su centro. La voz de su madre, llena de esperanza y sacrificio, se convirtió en su anclaje. Ella nunca se rindió, pensó.
y con cada respiración su determinación aumentaba. Tal vez ser joven no significaba ser incapaz, quizá era la plataforma perfecta para visibilizar su idealismo. ¿Cuáles son esas reglas?, preguntó con más confianza de la que sentía, su voz resonando con una firmeza que sorprendió incluso a los que lo rodeaban. La sombra se inclinó levemente hacia él, como si la curiosidad también le resultara intrigante. La inclinación permitía que una chispa de luz iluminara el rostro del CEO, revelando un matiz de interés que antes había sido simplemente frío. Las reglas son simples y complejas a la vez, respondió la sombra, haciéndose más presente en el diálogo. Los sentimientos no alimentan, no protegen. La verdad es que este mundo exige estrategias calculadas. El éxito aquí es un juego de ajedrez, no una danza. ¿Sabes jugar? Miguel sintió que un reto tangible emergía. No era solo la búsqueda de su voz lo que lo había llevado a este punto, sino también la necesidad de lidiar con una realidad que muchas veces parecía cruel. He aprendido a anticiparme, dijo, mientras sus pensamientos se agolpaban pidiendo salida. Pero no puedo permitir que el miedo y el egoísmo definan mis movimientos. El silencio en la multitud se volvió palpable. Los ojos de esos jóvenes que antes discutían ahora estaban fijos en él. La confusión que alguna vez había predominado comenzaba a transformarse en expectación. No solo nosotros estamos sufriendo, hay un sistema fallido al que debemos desafiar, continuó Miguel, sintiendo que sus palabras cobraban fuerza. Si el éxito se mide únicamente en términos materiales, entonces hemos fallado todos. La conexión auténtica entre personas debería ser nuestra mayor victoria. La sombra sonrió, pero era un gesto distante, como una amenaza de lo que vendría. Tu sinceridad es refrescante, pero no lo olvides, hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantener el control. La simplicidad que propones puede volverse tu mayor debilidad. ¿Estás dispuesto a sacrificarte si es necesario? El conocimiento ahora era un arma de doble filo. Miguel podía sentir cómo la intensidad del momento se transformaba en una trampa sutil. Detrás de la persuasiva charla se extendía un panorama lleno de riesgos que ni siquiera podía imaginar. Sabía que esta conversación podría arrojar luz sobre su futuro o arrastrarlo hacia la sombra de sus miedos. Sacrificio no significa rendirse, le respondió con un tono decidido. Significa hacer lo correcto en momentos difíciles. Ahí es donde reside el verdadero poder, no solo de uno mismo, sino del colectivo. Pero el eco de sus palabras se vio interrumpido con una advertencia. La sombra había crecido, desbordando el espacio como un aviso ominoso. Las reglas se están moviendo, niño. Estás a punto de descubrir que no todos juegan con el mismo propósito. Con ese mensaje inquietante como telón de fondo, Miguel sintió que el aire se cargaba de nuevas expectativas. Una revelación se cernía en el horizonte, pero aún no estaba claro qué dirección tomaría su viaje. Las sombras de las dudas y estrategias en conflicto parecían delinearse por delante, y la urgencia de actuar lo empujaba a decidir qué realmente significaba el poder. ¿Podría trascender sus propias limitaciones y convertirse en la voz que el mundo necesitaba? Así, en medio de la confusión y la expectativa, Miguel se enfrentó a un abismo de posibilidades. Adentrándose en lo desconocido, debía descubrir no solo quién era, sino qué estaba dispuesto a sacrificar por una causa más grande que él mismo. La pregunta que se planteaba era clara. ¿Sería capaz de vencer a los generadores de sombras que amenazaban con ahogar su luz? El aire se volvió espeso a medida que el eco de las palabras de la sombra se desvanecía. Miguel, sintiendo una mezcla de adrenalina y vulnerabilidad, sabía que no podía alejarse de la esencia de lo que había dicho. La responsabilidad que había aceptado se sentía como un manto pesado sobre sus hombros. Sin embargo, es en esta inquietante atmósfera donde el crecimiento personal se forja. Sus pensamientos giraban como un torbellino. La advertencia de la sombra se cernía sobre él, y cada palabra resonaba en un espacio cada vez más amplio de su mente. No todos juegan con el mismo propósito. Esas palabras resurgieron, y Miguel comprendió que el desafío que enfrentaba no era en sí solo un combate interno,
Se trataba de un cuestionamiento profundo de la naturaleza humana. Decidido a no dejarse atrapar por la oscuridad en la que se encontraba, Miguel planteó estrategias en su mente, eligiendo activamente cómo reaccionar. Empezó a listar posibles aliados. Pensó en aquellos que compartían su visión de una colaboración genuina y desafiante. La sombra del CEO encendió en él un resplandor motivador, a pesar del peligro que podría acechar. Sin previo aviso, la multitud comenzó a dispersarse, dejándolo solo entre las sombras que se habían acumulado tras la figura del CEO. Sin embargo, no permitiría que el miedo gobernara su pensamiento. Se puso de pie, notando sus extremidades vibrantes con la energía que brotaba de su determinación. Recorrió la influencia de sus ideales en su mente. Sabía que si bien el mundo estaba plagado de individuos dispuestos a mantener el statu quo, también existía la posibilidad de despertar conciencias dormidas. Su valor radicaba en la decisión de ser una chispa, una voz incipiente que podría resonar en los corazones de aquellos que, como él, sentían la frustración ante un sistema obsoleto. Miguel se dirigió hacia el exitoso primero enfrentándose a la imagen del CEO, ahora más tangible que en su mente. La esfera de influencia parecía intimidante, pero en ese instante comprendió que su juventud no era una limitación, sino una ventaja. Tenía la preparación intacta para aprender y adaptarse. La oscuridad de los desafíos que le eran presentados no era un fin, sino un nuevo comienzo. Cuando Miguel fue capaz de mirarlo a los ojos, sintió que el abismo del desconocido podría ser un espacio donde construir. De repente, una idea le atravesó la mente. ¿Y si pudiera reunir a otros jóvenes con la misma determinación? La figura de un líder comenzaba a tomar forma dentro de su incertidumbre. Si bien las sombras podrían rivalizar en tamaño, también era cierto que la unión podía amplificar la luz que todos llevaban dentro. «Hay más de uno», murmuró para sí mismo, mientras su corazón palpitaba con nuevas ideas. Crearía un espacio donde su voz y la de otros pudieran resonar. En ese acto de visualizar su siguiente paso, Miguel sintió que algo dentro de él había cambiado. La estrategia enseñada por la sombra no sería suficiente si el poder de su verdad se multiplicaba. Con cada decisión que tomaba, Miguel se enfrentaba no solo a los demás, sino también a su propia percepción de lo que significaba triunfar. No necesitaba convertirse en un titán dominador, sino en un faro de esperanza y autenticidad. Abrazar el desafío de ser un líder constructivo se convirtió en su nuevo objetivo. This no sería un simple juego, era el comienzo de un movimiento. Justo cuando la claridad iluminaba su camino, un golpe seco resonó en el ambiente. Un mensaje en su teléfono tronó. Un viejo amigo había contactado con dudas sobre el futuro. La expectativa y el nuevo camino por delante se llenó de una nueva tensión, reconociendo que esta conexión podría darle el soporte que necesitaba o arrastrarlo de nuevo a la confusión. Era el momento de actuar y de enfrentar ese nuevo desafío. Su mente se agitaba mientras se preparaba para su siguiente paso. La decisión de abrazar su futuro personal se acercaba, pero ¿estaría listo para enfrentar la verdad que le aguardaba? El camino de la transformación acababa de comenzar. Cuando Miguel vio la notificación en su pantalla, su corazón dio un vuelco. No era común que su amigo Joaquín se mostrara vulnerable. En el pasado, solía ser quien brindaba consejos a los demás. Ahora necesitaba ayuda. Esa simple línea de texto resonaba en su mente como un llamado a la acción. No solo era su amigo, sino alguien que había estado a su lado en los momentos más cruciales.
Respondió casi de inmediato, sintiendo que cada letra tecleada lo acercaba a la conexión que tanto necesitaba. ¿Quieres hablar? Te escucho. La frase era breve, pero había en ella una promesa de apoyo y entendimiento. Miguel se sentía a la vez emocionado y un poco intimidado. ¿Qué tipo de dudas podrían llevar a Joaquín a buscarlo nuevamente? Miguel se sentó en un banco en el parque, el lugar habitual para sus encuentros con amigos. Mientras esperaba, su imaginación divagaba, contrarrestando la situación que había creado con la sombra del CEO. Había tomado la decisión de ser un líder y ahora se encontraba en la antesala de un nuevo momento de crecimiento personal. Si podía ayudar a Joaquín a encontrar respuestas, también podría fortalecer su propia convicción. El aire era fresco, y el bullicio de los niños jugando en el parque contrastaba con su estado mental tumultuoso. Todo parecía invitarlo a la reflexión. Mientras recordaba el diálogo que había mantenido con la sombra, cada palabra parecía cobrar vida. No todos juegan con el mismo propósito. ¿Qué propósitos escondían personas a su alrededor? La genuina preocupación por Joaquín se transformó en una exploración interna. ¿Qué significaba ser realmente un aliado en un mundo donde la desconfianza era la norma? Finalmente, Joaquín llegó, sus ojos un poco más apagados de lo que Miguel recordaba. Se sentaron uno frente al otro y tras intercambiar saludos, la tensión se hizo palpable. El silencio, cargado de significados, fue lo primero que rompió Joaquín. He estado sintiendo que me estoy quedando estancado, confesó. Pero antes de que pudiera desahogar su inquietud por completo, Miguel lo interrumpió, el fuego de su propio autodescubrimiento impulsándolo. No eres el único, dijo Miguel, con la voz firme. Todos enfrentamos momentos difíciles, pero estoy aprendiendo que podemos ser más fuertes si nos unimos. Lo que enfrentamos no tiene que ser un camino solitario. La mirada de Joaquín se iluminó, y durante unos segundos, las dudas que le habían ensombrecido el rostro parecieron retroceder. Miguel se dio cuenta de que al expresar su vulnerabilidad y su deseo de liderazgo, también se estaba formando como líder. Cada palabra se convertía en un ladrillo que edificaba la base de su nuevo propósito. ¿Y si de verdad nos unimos?, planteó Joaquín, captando la idea. Tal vez podamos ayudar a otras personas, como tú pretendes. La conversación fluía, y Miguel sentía que cada idea compartida aumentaba su confianza. Un pico de entusiasmo invadió el ambiente, lo que les permitió vislumbrar un camino más claro. Comenzarían a organizar pequeños encuentros, abrir discusiones sobre sus inquietudes y compartir sus perspectivas. Cualquier cambio personal que quisieran ver en el mundo podría comenzar aquí, entre ellos. Sin embargo, la emoción también traía consigo una realidad difícil de ignorar. Ser un líder implicaba tomar decisiones duras y asumir riesgos. Miguel sabía que no solo debía estructurar sus ideas y sueños, sino enfrentar la resistencia que inevitablemente surgiría al cuestionar las dinámicas existentes en sus vidas. Mientras la tarde se desvanecía, una sensación de responsabilidad oscura empezaba a asomarse en la mente de Miguel. La chispa que había encendido su determinación también podría convertirse en una carga si no lograba manejarla. A raíz de su intención de liderar y guiar, ¿realmente estaba listo para las complicaciones que eso traería? Con la conversación aún resonando en su interior, Miguel sintió un recorrido emocional y estratégico que apenas empezaba. Sabía que la travesía rumbo a su transformación personal no solo significaría crecer, sino también dejar atrás miedos que lo mantenían paralizado. Estaba preparado para afrontar los conflictos internos que podrían surgir tanto en él como con los demás. A medida que se despedían, el eco de la determinación de Miguel se enraizaba más profundo, pero las preguntas se multiplicaban. ¿Podría sostener esta nueva visión ante los obstáculos que surgirían? Bajo la creciente oscuridad, Miguel sintió que el momento decisivo se acercaba. El dilema de aceptar su liderazgo era inminente, pero aún quedaba un desafío por enfrentar. ¿Cómo lidiaría con los que se opondrían a su visión? El camino hacia su verdadero yo comenzaba a formar una perspectiva compleja, y el siguiente desafío le aguardaba con la amenaza de redefinir su esencia. Estaba claro que la lucha estaba lejos de terminar.
Miguel se despertó el día siguiente con una mezcla de ansiedad y determinación. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente como un eco que no podía ignorar. Habían decidido reunirse nuevamente, esta vez para trazar un plan concreto para sus encuentros. La idea de ser parte de un cambio lo llenaba de energía, pero también de dudas. ¿Realmente podría llevar esta idea a cabo? Se preparó rápido, pero no sin antes parar a mirarse en el espejo. La determinación que había visto reflejada el día anterior se presentaba como un amigo distante. La confianza era un puente que debía cruzar, pero el miedo a fracasar lo mantenía en el borde. Con un ligero suspiro, se dijo a sí mismo que no podía dejar que esas dudas lo detuvieran. Mientras caminaba hacia el parque, su mente divagaba sobre el impacto que podrían tener sus encuentros. ¿Cuántas personas más como Joaquín podrían sentirse atrapadas, esperando a que alguien extendiera una mano? La responsabilidad comenzaba a hacerse pesada, como una mochila repleta de expectativas. No solo quería ser un líder, ahora también debía demostrar que era digno de ese rol. Al llegar, se encontró con Joaquín, que ya lo esperaba, con una sonrisa que ocultaba un leve nerviosismo. El ambiente era propicio para su nueva aventura. Miguel, decidido a no dejar que la duda lo venciera, propuso que comenzaran a planificar sus reuniones, analizando las necesidades de los que podrían asistir. ¿Y si comenzamos con una reunión informal? Sugería Joaquín, con entusiasmo controlado. Podríamos invitar a algunos amigos y hacer una especie de brainstorming. Miguel asintió, sintiendo cómo la idea comenzaba a tomar forma. Sin embargo, era consciente de que la ejecución implicaría más direcciones de las que habían discutido. Necesitaban establecer un propósito claro. ¿Qué querían lograr con esos encuentros? En su mente, Miguel ya empezaba a ver el fuerte potencial de cambiar vidas, pero también sentía la presión de ser el catalizador. Tal vez podríamos incluso crear un grupo en línea, continuó Joaquín. Así podemos mantener la comunicación activa. La conversación pronto se tornó más intensa, pero también más profunda. Ambos estaban cada vez más nerviosos ante la magnitud de lo que se proponían. Miguel se vio obligado a mirar hacia adentro, cuestionando su capacidad de guiar efectivamente a otros. La duda no era solo personal. Ahora había personas a las que debía rendir cuentas. En un momento de silencio, Joaquín lo miró a los ojos y, con firmeza, dijo: «Sabes, aun si fallamos, eso también será parte del aprendizaje. La clave está en intentar». Esas palabras resonaron en Miguel, despertando algo que no sabía que existía. La idea de que no todo debía ser perfecto liberó una parte de su ansiedad, y empezaba a aceptar la imperfección como parte del proceso. Ser un líder no significaba tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a navegar en la incertidumbre. Con un renovado sentido de propósito, Miguel se sintió capaz de enfrentar desafíos. Comprendía que las conversaciones que tendrían en sus encuentros solo eran el inicio. Al regresar a casa, decidió que escribiría un manifiesto para el grupo. Ahí podría plasmar no solo sus ideas, sino también sus dudas y el camino que deseaba trazar. Sin embargo, en el fondo, una pregunta persistía. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría después de lanzar este grupo? Sabía que no todo sería un camino fácil. Las relaciones pueden ser complicadas, y sin duda habría quienes se opusieran a su nueva visión de liderazgo. Esa confrontación interna empezó a asomarse, un recordatorio de que crecer significaba salir de la zona de confort. Esa misma noche, mientras escribía, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un conocido que había tenido una relación tensa en el trabajo. El contenido del mensaje lo dejó helado. Se quejaba de un reciente ascenso que Miguel había logrado y terminaba con un comentario sarcástico. Una chispa de duda se encendió dentro de él. ¿Cómo podría liderar a otros cuando en su propio entorno había conflicto? Miguel se quedó mirando la pantalla, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. ¿Debería resolver este conflicto o seguir adelante con su sueño de guiar a otros?
Cada vez que pensaba en su misión, el miedo y la adrenalina luchaban por dominio en su mente. La lucha apenas comenzaba, y estaba claro que el camino hacia su crecimiento personal se llenaría de pruebas y revelaciones. Era momento de actuar, pero ¿sería capaz de enfrentar la oposición y fortalecer su liderazgo al mismo tiempo? Las respuestas no estaban claras, pero la necesidad de avanzar era inminente. Miguel, después de una larga noche de reflexiones y estrategias, despertó con una claridad renovada. Su viaje hacia el liderazgo y su deseo de ayudar a otros se habían entrelazado en una misión que ahora abordaría con convicción. A pesar de las ansiedades, sentía que su experiencia en el parque, su encuentro con el CEO y su conversación con Joaquín le habían brindado un propósito más allá de sí mismo. Cuando llegó al parque, la emoción lo envolvió. La reunión informal que había planificado con Joaquín no era solo una reunión, era el inicio de algo significativo. Se concentró en trazar un plan. Miguel decidió que las primeras conversaciones tendrían que centrarse en incomodar las narrativas de éxito convencional, rompiendo la percepción de que alcanzar metas era solo cuestión de competencia y sacrificio personal. Al lado de Joaquín, comenzaron a invitar a otros. La primera reunión fue un pequeño grupo, personas que compartían la inquietud de transformar sus realidades. La apertura y honestidad de los participantes fueron sorprendentes. Cada relato compartido generó una atmósfera de confianza. Los rostros reflejaban tanto la fragilidad como la fortaleza que coexistían en sus corazones. Miguel, al escuchar a sus compañeros, empezó a entender que el valor de su liderazgo y la importancia de una comunidad no se medían simplemente por resultados, sino más bien por la capacidad de enfrentar y compartir vulnerabilidades. Cada relato que emergía de esa reunión lo acercaba más a comprender que ser un líder era ante todo saber escuchar y ser un reflejo de empatía en acción. Sin embargo, la sombra del CEO y su escepticismo aún danzaba en su mente. Miguel sabía que debía enfrentarlo. Su encuentro en el parque no era solo un episodio, había representado una apertura de pensamiento. Entonces, decidió que tras cada reunión invitarían a la comunidad a debatir sobre los conceptos de éxito y empatía en el entorno que les rodeaba. ¿Qué pasaría si el CEO comenzara a ver a través de sus ojos? Las siguientes semanas establecieron un patrón. Miguel se encargó de comunicar con claridad la necesidad de desafiar el statu quo. Las reuniones rápidamente ganaron atención y la voz de su grupo se hizo más fuerte. Comentarios tanto de apoyo como de crítica comenzaron a surgir por todas partes. Aquellos que habían sido escépticos de su visión se encontraron intrigados e incluso desafiados. Miguel experimentó un crecimiento personal notable. Aprendió a navegar la incomodidad de la oposición, tomando cada crítica como una oportunidad para reflexionar sobre lo que estaban construyendo. En una de las reuniones, Joaquín se volvió hacia él y le dijo: «Has hecho más de lo que pensabas. Mirar de frente al escepticismo ha hecho maniobrar nuestra comunidad». El mundo que ahora Miguel estaba formando comenzaba a reflejar no solo su deseo de cambiar su realidad, sino el compromiso de muchos otros que se unían a esa causa. Se dio cuenta de que los obstáculos no se combatirían cerrando puertas, sino abriendo espacios para el diálogo. Así, cada reunión se convirtió en una red de comunicación, donde cada individuo podía contar su historia y en el proceso encontrar validación. A medida que este nuevo formato prosperaba, la figura del CEO empezaba a resurgir en sus pensamientos. Miguel buscó contactarlo, deseando compartir la esencia de sus encuentros. No quería convencerlo, quería mostrarle que el verdadero éxito se forja a través del entendimiento y la conexión. El encuentro se concretó en una tarde de primavera, justo un mes después de su primera reunión. Miguel se sentó frente al CEO nuevamente en el mismo parque, pero esta vez con un ejército de voces detrás de él.
Al comenzar la charla, Miguel compartió cómo su perspectiva había cambiado y cómo había tejido una red de apoyo y comunidad con historias de lucha y resiliencia. El CEO lo escuchó atentamente. Su expresión enigmática apenas cambió, pero los ojos del hombre reflejaban una chispa de interés. Nunca había escuchado historias como estas desde este punto de vista, dijo, reconociendo en parte la validez de la experiencia de Miguel. Ese momento representó un gran paso para Miguel. La sensación de reconocimiento personal y profesional lo invadió. Había vivido todo, desde las risas burlonas hasta momentos de profunda conexión. Aquel intercambio significó que el impacto de su voz había comenzado a resonar más allá de su círculo. Al final de la reunión, el CEO ofreció su apoyo. Propuso colaborar con el grupo no para dictar, sino para crear un espacio donde sus ideas sobre empatía y éxito pudieran florecer en el entorno profesional. Miguel no podía creerlo. Había transformado una conjunción de dudas y escepticismo en una oportunidad real. En aquel instante de triunfo personal, Miguel cobró confianza, no solo en su capacidad de liderazgo, sino en el poder que ofrece escuchar y aprender de los demás. Su madre, al enterarse de la noticia, sonrió por primera vez en mucho tiempo, sintiendo orgullo de lo que su hijo había construido. Miguel había conquistado sus miedos, había desmantelado la sombra del escepticismo y había establecido una conexión genuina con su comunidad. Avanzó hacia su futuro con la convicción de que los liderazgos auténticos emergen desde la confianza y la empatía, donde cada historia es un paso hacia el cambio. Cada decisión que tomó trascendió su propia vida. Ahora estaba armando un movimiento de corazones conectados. Miguel, en su viaje, no solo había cambiado su vida, sino también había logrado hacer visible la lucha de muchos otros. Era un triunfo del espíritu humano, un reconocimiento tangible de que la verdadera grandeza no se mide por los logros individuales, sino por el impacto que se puede generar al unir sueños comunes. Ahora, así como había comenzado este viaje en el parque, estaba listo para compartir su historia aún más allá. Se sentía motivado a recordar a todos que cada voz cuenta, que cada historia puede transformar vidas. Era el momento de inspirar a otros a hacer lo mismo. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar y hacer oír tu voz? No esperen ni un segundo más. Necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias emocionantes y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Y, por favor, comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta historia. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten sentir que su voz puede marcar la diferencia. Este es el momento de mostrar su apoyo.